¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Relator JS. Bienvenidos al video final del arco de Mew. Sí, mi gente, hemos llegado al final de este arco cortito, pero que ha sido bastante entretenido. En la última parte vimos cómo Yue, Shia, Kaori y Shizuku entraron en acción para salvar al mundo de los terroristas. Shizuku salvó al presidente, Kaori a los heridos de un aeropuerto, Shia atacó las bases de los terroristas y Yue salvó a diferentes aviones que habían sido secuestrados. Ahora, en esta última parte veremos qué hará Tio, Hajime y si las demás esposas también participan. Spoiler, no. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos los que dejaron sus comentarios para realizar el próximo video del canal, que será sobre el What If del final de Arifureta. Bueno, como no dejé una pregunta en el video pasado, no hay respuestas que mostrar. Pero sí habrá pregunta en este, y es: ¿cuánto le dan a este arco sobre Mew? ¿Y qué más esperaban ver en esta historia, ya que han pasado 5 años del final? Entonces, ya lanzada la pregunta, vamos a empezar con esta parte final. Espero lo disfruten mucho y le den todo su apoyo. Y ya, sin más que decir, comencemos. Arifureta After Stories. El arco de Mew. La hija del rey demonio. Parte 5. La costa este de Estados Unidos. Allí fundió un carguero grande. Era un carguero no registrado, por lo que la guardia costera se apresuró inmediatamente al barco y lo llamó, pero no hubo reacción. La guardia costera siguió llamando durante un tiempo, pero no dieron una sola respuesta, y sin ninguna otra opción, abandonaron la guardia costera y decidieron abordar el barco. En ese momento, varias personas aparecieron en la cubierta del carguero. La guardia costera dejó de moverse espontáneamente y llamó a esos hombres. Sin embargo, esos hombres no respondieron en absoluto, y en su lugar, quitaron la sábana que cubría la carga que se colocaba en la cubierta. Estos tipos están dementes. Uno de los guardacostas se puso pálido mientras maldijo. Eso fue natural. Lo que apareció detrás de la sábana que se quitó fue una plataforma de lanzamiento de misiles. Al mismo tiempo, los terroristas inclinaron sus cuerpos desde la cubierta. Lo que tenían en sus manos era un arma familiar para la guardia costera. Cuando el capitán de la guardia costera gritó "¡todos atrás!", fue al mismo tiempo que los terroristas apretaron el gatillo. Los violentos sonidos de estallido sonaron consecutivamente, junto con un sonido tan estúpido, el lanzagranadas que estaba pegado al explosivo sin piedad en el cañón de la guardia costera. Varias personas quedaron atrapadas en la explosión y cayeron sobre el barco gritando. A continuación, la sala de navegación estalló en llamas. Naturalmente, otro barco de la guardia costera devolvió el fuego, pero el ataque de los terroristas fue más feroz de lo que imaginaban. Hizo que la guardia costera fuera incapaz de acercarse. Vieron refuerzos de la armada, pero al final, si el ejército llegaba a tiempo o no antes de que fueran lanzados los misiles a la ciudad. Varios guardacostas gritaban "¡Basta! ¡No lo hagas!". Justo en ese momento, su querida ciudad natal, la ciudad costera, estaba a punto de ser destruida por un enjambre de misiles. Pensando en su alcance, podrían apuntar a cualquier lugar de la ciudad costera. En ese lugar donde aterrizaría el misil, tal vez habría un conocido, un amigo, un amante o toda una familia allí. Y entonces, un sonido mecánico reverberaba mientras los misiles estaban apuntando hacia la ciudad, y entonces fueron lanzados desde las múltiples plataformas de lanzamiento. Un total de 6 misiles volaban hacia la ciudad. Los misiles cruzaron por encima de la costa y siguieron volando hacia el centro de la ciudad, y fue en ese momento que un destello negro cortó el cielo. Un láser muy grueso que nadie había visto antes, excepto en una película de ciencia ficción, de repente salió volando desde más atrás del carguero. El láser negro se tragó instantáneamente el misil que estaba a la derecha, y luego el láser cortó horizontalmente y aniquiló a todos los misiles. La guardia costera y también los terroristas sintieron el mismo asombro por el inimaginable suceso, como si se hubieran arreglado de antemano. Todos ellos giraron la cabeza en la dirección de donde venía el láser con un movimiento chapucero, que era como una máquina que no había sido engrasada, y miraron hacia allí. Allí, delante de su mirada,
El mar comenzaba a hincharse como si se estuviera formando una montaña, y lo que apareció allí fue... ¡Ah, su puta madre, es Godzilla! No, era Tío en su forma de dragón. En ninguna manera hubiera sido Godzilla, pero con esa apariencia no se puede evitar que pensaran así. Ojos de dragón con división vertical en la pupila y escamas negras de azabache, los colmillos afilados. Tal monstruo apareció mientras se revolvía el océano. Tío desplegó sus alas y voló hacia arriba, luego descendió hacia los terroristas que miraban fijamente con la boca bien abierta, y entonces, ignorando a los que gritaban, las afiladas garras de Tío perforaron el casco del carguero y levantó el barco de una sola vez. Los terroristas gritaban mientras disparaban balas y granadas a Tío. Tener una experiencia de lucha contra un monstruo gigante era una experiencia que era demasiado valiosa en cierto sentido. Sin embargo, el hecho de que no podían hacerle ni un solo rasguño hizo que los terroristas expusieran su expresión de terror. «Gente tonta, pueden enfriarse un poco la cabeza». De repente, una voz majestuosa bajó del cielo. Fue en ese momento que el barco fue poderosamente lanzado. El carguero cayó en la costa mientras que los terroristas se dispersaron de la cubierta. La nave se partió en dos junto con un estruendoso sonido. «Supongo que van a tener muchas preguntas, por eso voy a ser fácil para todos ustedes». La voz volvió a sonar una vez más y entonces, en un instante, un trueno cayó sobre el barco de carga desde el aire vacío. El rugido del trueno y el relámpago aplastaron la costa. Los terroristas dentro del carguero fueron grandemente electrocutados y se derrumbaron sin una sola excepción. Justo después de eso, un sonido ligero reverberó. Era algo parecido al sonido del vuelo que fue creado por un avión. Cuando Tío se dio la vuelta, pudo ver un gran misil acercándose a ella. En realidad, más allá de la costa había una nave cargada con un misil de largo alcance en espera. El carguero en la costa también actuaba como un señuelo en ese ataque a la ciudad costera. «¿Eso es todo? Gente tonta como ustedes debería perecer». Tal ataque ni siquiera podría ser considerado como un ataque. Tío, que proclamó eso, abrió la mandíbula. En el interior, una luz negra de ruina estaba convergiendo. Justo después de eso, el segundo aliento del dragón fue disparado. El aliento llegó instantáneamente al misil y aniquiló al misil sin causar ninguna explosión, impactando continuamente el barco que estaba anclado a varias docenas de kilómetros de ahí. Justo antes que el ataque de aliento impactara, los terroristas que estaban a bordo de ese barco vieron la pared negra acercarse hacia ellos. Ni siquiera había tiempo para que rezaran a su Dios. Inmediatamente después de que se dieran cuenta de que se acercaba un muro negro brillante incomprensible, todo fue volado junto con sus conciencias. Tío, que terminó su ataque de aliento, miró a los guardacostas que no podían levantarse por el miedo, antes de usar la magia de restauración y sanar a los heridos. Incluso, las personas que habían dejado de respirar también fueron sanadas por la resurrección de la magia espiritual. La escena de sus camaradas envueltos en luz negra antes de que sus heridas se cerraran estaba verdaderamente lejos de la realidad. A los ojos de los guardacostas, el puro terror comenzó a ser reemplazado por el temor. «Caballeros protectores, sean fuertes». Tío dejó esas palabras y volvió a sumergirse en el mar. Los miembros de la Guardia Costera enviaron sus saludos mientras miraban fijamente a la grandeza de esa figura. No importaba cuán separada de la realidad fuera este suceso, no importaba cuán atípica fuera la existencia de esta figura, los había protegido, salvado y dotado de valiosas palabras. No hubo ni una sola persona que dejara de saludar hasta que la figura de Tío desapareció de la vista. Y luego, con gran respeto, dijeron su nombre. «Muchísimas gracias, Dios Godzilla». Ahora, en una ciudad en ruinas, en un país de Oriente Medio, actualmente había un ejército americano estacionado allí. El motivo de su estancia en el lugar abarcaba desde la detención o el asesinato de los dirigentes de una organización terrorista hasta la ayuda humanitaria en las inmediaciones. Si fuera un día normal, se supondría que la noche sería el momento en que el ejército repartiría raciones de alimentos que se hacían 2 veces al día, incluso estando en alerta de algún ataque terrorista. La guarnición del ejército debe estar abarrotada con los residentes locales que visitan para obtener agua o alimentos, o visitando la instalación médica del ejército para que traten sus heridas. Sin embargo, en esta ocasión...
Petición de refuerzos de la puerta este. Muchos están heridos. Delta y Zeta están casi aislados. Toma algunos hombres de la segunda división. Un tanque enemigo apareció en la puerta oeste. Están recibiendo fuego concentrado. Solicitud de apoyo aéreo. Alguien, por favor. 3 personas fueron asesinadas. Manden un médico. La puerta sur. No puede aguantar mucho más. Los bramidos de los soldados norteamericanos, los feroces disparos y los estruendosos sonidos de la explosión estaban por todas partes. La base militar estadounidense de esta ciudad estaba en medio de un ataque a gran escala de una organización terrorista. La base, que utilizaba varios edificios de la ciudad rodeada de alambres de púas, estaba recibiendo ataques simultáneos desde el este, oeste, sur y norte de la ciudad. Debido a que el tiempo de ataque fue igualado con el tiempo de distribución de las raciones, ya había muchos de los ciudadanos que se involucraron y partieron al siguiente mundo. Aunque el ejército norteamericano evacuó inmediatamente a la base a las personas que apenas lograron escapar del desastre y los soldados se defendieron rápidamente, el ataque feroz que provocó que todos se preguntaran si esto era realmente la acumulación de todo el potencial bélico de la organización terrorista, causó que los soldados norteamericanos se retrasaran y se vieran obligados a una dura lucha. ¡Maldita sea! El refuerzo no llegará aquí a este ritmo. El líder de esta base, el puño de Armando Aston, golpeó fuertemente el escritorio de la sala de mando. El bombardeo aéreo hacia la fuerza enemiga ya era imposible porque la distancia del enemigo a la base estaba demasiado cerca. Había otra base de América a la escala de una división en la ciudad vecina. Les tomaría 20 minutos para que el refuerzo llegara a esta ciudad. Si usaran un helicóptero de combate, sería aún más rápido, pero sin aplastar primero el arma antiaérea del enemigo. Sería demasiado peligroso que el helicóptero diera su apoyo. Al final, si esta base podía aguantar la defensa hasta que llegara el refuerzo o no, Armando frunció el ceño con impaciencia y limpió bruscamente el desagradable sudor que goteaba en su frente. Pero, en ese momento, un fuerte sonido de impacto atacó la sala de mando. Una nube de polvo se dispersó por el techo. Armando, que casi tropezó involuntariamente en el escritorio y se agarró mientras tanto, gritando ¿qué pasó? Furiosamente al oficial de comunicación. Una transmisión que profundizó la impaciencia de Armando entró más allá de la radio. El enemigo tiene un gran número de aviones de ataque no tripulados. Actualmente la puerta este está recibiendo daños. Imposible. ¿Hasta dónde habían preparado su equipo? No hay inteligencia sobre eso en absoluto. ¿Qué estaban haciendo en el departamento de inteligencia? Después de escuchar la transmisión cortada, aunque comprendía que no era el momento, Armando todavía maldijo espontáneamente. Inmediatamente dio instrucciones, pero en la parte posterior de la mente de todos en la sala de mando, la palabra exterminio estaba flotando. De esta manera, Armando estaba considerando si debía abandonar a los ciudadanos y escapar de la ciudad, aunque tuvieron que arrasar su camino. Si bien comprendía cuán baja era la tasa de éxito de hacer tal cosa y el riesgo de que pudieran perder su gran causa para desplegar su ejército en este país extranjero, aún estaba a punto de tomar esa decisión. Era en ese momento que un sonido ominoso de algo cortando a través del aire entró en su oreja. La instrucción inmediata de Armando de «todos agáchense» hizo palidecer a los soldados circundantes mientras se zambullían en el suelo. Inmediatamente después de eso, un impacto violento y un estruendoso rugido los asaltó a todos. Sus conciencias fueron sacudidas como si hubieran sido introducidos en una batidora y siendo azotados. «¡Alguien informe de la situación!». Armando estaba sintiendo un dolor en sus oídos con su mano apretando su dolorosa frente. Se levantó y miró a su alrededor, y entonces una parte del techo se derrumbó. El paisaje de muchos de sus subordinados se derrumbó bajo los escombros, y la vista del exterior, que era completamente visible desde la pared exterior volada, entró en sus ojos. Cuando salió, pudo ver los muchos humos negros saliendo de la puerta sur, y luego presenció cómo la fuerza del tanque enemigo avanzaba mientras aplastaba a los coches y a los humanos en la calle. Estaban aplastando a la gente por debajo como insectos mientras forzaban su camino. La puerta sur estaba rota. Al final, ¿qué pasó con la unidad que defendió ese lugar? ¡A todos! Retírense siguiendo el juicio de su propio oficial al mando mientras mantienen su fuerza tanto como sea posible. Estamos abandonando esta base. Intenten conectar con el tercer batallón que debería estar dirigiéndose hacia aquí.
Armando, que hablaba de eso en el dispositivo de comunicación, estaba observando silenciosamente los incontables tanques que se acercaban desde el otro lado de la calle mientras corrían por encima de todo lo que había a su paso. Hizo una amarga sonrisa, se ridiculizó a sí mismo por lo impotente e incompetente que era. Y entonces vio el tanque que corría junto al plomo moviendo su torreta hacia él, o más exactamente, en la sala de mando detrás de él, y percibió su final. Demonios, aunque soy un incompetente, pero mi país es diferente. Algún día, el martillo de Dios. Y justo ahí, un impacto terrible ocurrió, cortando las últimas palabras de Armando. El bombardeo del tanque no fue la causa, sino el sonido de ese tanque siendo perforado por una estaca negra de 3 metros de largo. Una estúpida voz de ¿qué fue eso? Se filtró del hombre de mediana edad llamado Armando. Su shock era natural. El movimiento de la fuerza de los tanques de la organización terrorista también se detuvo. Mientras que el tiempo del campo de batalla se detuvo, encima de esa estaca negra, sin que nadie supiera de dónde pudo haber venido, un solo joven aterrizó con un ruido sordo. El joven, con una cara que parecía de ascendencia oriental, era un joven normal que parecía que se podía encontrar en cualquier parte, si no veía las cosas gigantescas en sus 2 manos que parecían ser un arma que no podría ser transportada por la carne y la sangre humana. Mientras todo el mundo dejaba de moverse, ese joven Hajime cargó en su hombro el pile bunker mientras su mano derecha bajaba casualmente su revólver y luego abrió la boca con una expresión que era como la de un yakuza. Ahora bien, después de lo que acaban de ver, ¿hay alguien que quiera rendirse? ¿Bien? ¿No? ¿No hay ninguno? Entonces, mueran. En este campo de batalla, en el que los sonidos de disparos y explosiones seguían tocando incesantemente el tímpano, por alguna razón, esas palabras podían ser escuchadas claramente como si vinieran del otro lado del dispositivo de comunicación. Escuchando esas palabras, Armando y varios de los terroristas hicieron una réplica en su corazón. «Rápido, no tienes ninguna intención de escuchar desde el principio», pero al siguiente momento, esas voces de corazón fueron enviadas al cielo. Junto con la situación donde la fuerza del tanque fue literalmente enviada a volar, los sonidos que se escucharon eran la indicación de las estacas del pile bunker que se disparaban rápidamente y el enjambre carmesí de balas que cortaban a través del aire, convirtiéndose en incontables destellos que eran como meteoritos. Las estacas de 2 toneladas que se disparaban 6 veces por segundo atravesaban el tanque con una fuerza que hacía que este pareciera solo un juguete y pulverizaba sus equipos uno tras otro. La pistola de riel estaba instantáneamente transformando los edificios en pedazos de papel, mientras que sin piedad convertía a los terroristas que estaban al otro lado en trozos de carne. Varios de los terroristas que montaban los tanques salieron con ambas manos levantadas gritando «¡Nos rendimos, basta!». Esto fue francamente inesperado, porque pensó que todas estas personas tenían mentalidad de martirios, y entonces Hajime, que recibió la proclamación de rendición, dijo «Ah, disculpa, ¿qué dijiste?». Mientras decía algo que sonaba como un protagonista sordo, disparó su pile bunker como si no hubiera escuchado nada. Los tanques voltearon el aire del impacto. El hombre que declaró su rendición fue aplastado bajo la mancha roja que se estaba extendiendo. Uno de los terroristas alzó su voz diciendo «¿Por qué? ¿Ya escuchaste que esos tipos se están rindiendo?». Ante la racionalidad de Hajime. En respuesta a eso, ¿cómo se esperaba Hajime sin siquiera responder correctamente? «No se debe negociar con terroristas. Ese es el sentido común internacional. ¿Acaso no lo sabías? Una declaración de entrega no es un derecho de negociación». Si se preguntaba si esa afirmación era verdad o no, entonces no se sabe. Sin embargo, el terrorista ni siquiera pudo objetar por segunda vez. Recibió el ametrallamiento de la pistola de riel y terminó como mero trozo de carne. Ay, estos tipos son como insectos. No me gustan los tipos que solo pululan con números. La fuerza de los tanques que rompió la puerta sur, a la que debe llamarse la mayor fuerza de combate terrestre de la organización terroristas, fue literalmente asesinada al instante. Hajime, que hizo tal cosa, guardó su arma de riel y su pile bunker, y luego pateó el muro del edificio y saltó a la azotea.
y luego siguiendo los techos, llegó a la azotea del edificio más alto de la ciudad. Armando observó esa vista con una leve sonrisa. Aparentemente, la salvación no te la otorga Dios, sino el demonio, ¿eh? Susurraba esas cosas. Hajime disparó muchos misiles desde la azotea usando su Agni Orkan. Los disparos que los misiles cubrieron el cielo de la ciudad como telaraña. Los aviones no tripulados fueron derribados fácilmente. Los siguientes sonidos explosivos podrían ser escuchados resonando por todas partes en la ciudad. Después de eso, Hajime, que aniquiló a las tropas de gran escala de la organización terrorista, operó su smartphone para activar el artefacto satelital llamado Bel Agartha. Al verter la luz, que había sido encantada con magia de restauración, regeneraría el objetivo en la superficie. Hajime lo desarrolló de manera que fue posible para él curar inmediatamente a sus amigos y familiares incluso cuando estaban lejos, que intencionalmente había lanzado en modo sigilo usando magia espacial hasta por encima de la órbita del satélite antes de esto, y curó a los soldados estadounidenses. Mirando a sus subordinados que deberían haber muerto regresando a la vida, aunque fue imposible para aquellos que ya habían muerto demasiado tiempo, a la fuerza enemiga que fue fácilmente devuelta a la ceniza, y a Hajime, que interrogó a varios terroristas antes de salir del campo de batalla, como si nada hubiera pasado, y desapareció. Armando no podía hacer nada más que reírse. Armando, que más tarde regresó a su país, aunque él era un piadoso creyente de Dios, pero su tendencia empezaba a tener excesivo interés por el demonio, preocupaba mucho a su familia y colegas, pero esa será otra historia. Por otra parte, Hajime, que había preguntado por el paradero actual del líder de la organización terrorista de varios de los terroristas que atacaron la ciudad, se teletransportó a ese lugar. El lugar parecía ser un cuarto de suite en un hotel de clase alta en la capital. Seguramente la elección de este lugar vino del pensamiento de que la posibilidad de bombardeo aéreo no ocurriría en este lugar donde había mucha gente común, lo cual lo convertía en un lugar seguro. Parecía que estaban reservando todo el piso como base. Pensando en la extravagante fuerza terrorista de hace un momento, parecía que los terroristas tenían una considerable influencia financiera. En realidad, Hajime se volvió curioso acerca de la conexión del terrorista con esa área. Hajime, que ignoró la recepción y se teletransportó directamente al suelo, avanzó por el pasillo con pasos enérgicos. Entonces, los hombres que parecían ser guardias sacaron inmediatamente sus armas, y más rápido que ellos, Hajime los derribó. Mientras confirmaba que las presencias dentro de la habitación repentinamente se volvían ruidosas, Hajime abrió la esplendorosa puerta con una patada yakuza. Inmediatamente, unos sinnúmeros de balas corrieron hacia él. Mientras que descuidadamente guardaba las balas con su mano izquierda, Hajime entró en la habitación con una ruda entrada y... Lo primero que hizo fue lanzar una patada yakuza a un anciano de mediana edad que parecía ser el líder terrorista. El hombre parecía que iba a decir algo, pero le hicieron tragar sus palabras para que no supiera lo que iba a decir. Incluso el terrorista no era compatible con la vejez que se acercaba. La gente alrededor del hombre de mediana edad estaba a punto de disparar más lejos a Hajime, pero como era de esperar, la bofetada de Hajime fue abrumadoramente más rápida. Todos los guardias estaban artísticamente rotando 12 veces en el aire antes de ser pisoteados o enterrados en la pared, o rompiendo el techo y perdiendo el conocimiento. Ahora entonces, viejo, tú eres el cerebro detrás de toda esta organización terrorista, ¿eh? ¡Bastardo! La patada yakuza estalló en el plexo solar del hombre de mediana edad por segunda vez hoy, atropellando al hombre de mediana edad que vomitaba mientras gritaba con una voz que la gente normal no podría soportar. Hajime rechinó su pie más lejos como para añadirle más dolor. Bueno, en realidad no me importa si eres el líder o no. Haré que escupan la información sobre el bastardo de mierda que los financia a todos de aquí. El tipo estaba a punto de decir, nadie te va a decir nada. El bozal de Donner fue presionado con fuerza en la frente por Hajime, quien buscaba a la compañía y a la persona que estaba financiando a la organización terrorista. ¡Espera! ¡Tú no entiendes lo que significa esa revolución! Nuestro ataque a los americanos es porque... ¡Ay, ya basta! No me interesa. Se escuchó el sonido de un disparo. La cabeza del tipo que estaba a punto de empezar a hablar de algo se fue a la mierda. Ese acto de Hajime, que parecía como si no supiera de la existencia de la palabra misericordia, hizo que los líderes restantes se alejaran mientras temblaban.
Hajime se giró hacia esos líderes mientras golpeaba a Donner en su hombro. Los líderes estaban desesperadamente suplicando por sus vidas, diciendo cosas como que le darían dinero, mujeres o cualquier cosa que le gustara, pero... Miren, parece que ustedes trataron de ejecutar públicamente a mi hija y a su amiga. No dejaré que se vayan con la excusa de que no saben nada. El terrorismo indiscriminado es algo así, ¿no? Ustedes trataron de presionar por sus propias conveniencias indiscriminadamente. Y entonces, entre esa gente estaba la hija de un monstruo. Por eso es que ustedes morirán. Eso es todo. Así de simple. Hicieron algo estúpido. Fallaron y ahora morirán. Así, en estos días, una organización terrorista que una vez fue la más grande fue aniquilada de este mundo. Por si acaso, parecía que había 2 o 3 personas de los líderes que fueron arrojados a una guarnición del ejército estadounidense en un estado negro y azul golpeados, donde fueron rescatados afortunadamente a salvo. Cambiando de escena, en el salón de la familia Nagumo, Hajime y los demás disfrutaban de la hora del té mientras veían un reportaje especial en la tele. Si se les preguntaba qué tipo de noticias especiales eran, entonces, naturalmente era con respecto a los ataques terroristas simultáneos que ocurrieron en Estados Unidos del otro día, y los muchos milagros que sucedieron. El presentador comentaba el informe de noticias con una voz y expresión que parecía muy emocionado. Así es. Había existencias que cambiaron las muchas tragedias causadas por los cobardes terroristas de ese día en milagros que quedarán en la historia. ¿Qué eran esas existencias? ¿Eran agentes secretos? Esa es la opinión popular, pero no importa cómo. Era inimaginable lo que ellos habían hecho fuera obra humana. Fue la verdadera obra de Dios. Mucha gente que los presenció había hablado unánimemente. Allí, el presentador hizo una larga pausa antes de decir: así es. Esas mujeres eran exactamente diosas que descendieron a nuestro mundo. Kaori y Shizuku cayeron sobre la mesa. Sus orejas estaban teñidas de rojo brillante. Cuando Hajime se rió, la noticia pasó a la grabación de la entrevista con los testigos. Un joven del escuadrón de rescate que estaba llevando a cabo la operación de rescate en un aeropuerto destruido estaba respondiendo a la entrevista con un estado emocionado. ¿Me estás preguntando qué pienso de la verdadera identidad de la mujer? Eso es obvio. Ella es una diosa. La diosa. Una diosa desbordante de bondad. Si es posible quisiera saber su nombre, pero no, eso sería demasiado irrespetuoso. En todo caso, esa diosa era demasiado hermosa, noble y cálida. La luz que llovió sobre esas personas heridas fue verdaderamente divina. La entrevista terminó ahí. Seguramente si a ese joven se le permitía seguir hablando, entonces la entrevista duraría varias horas. La pantalla cambió de nuevo al presentador. Muy emocionado estaba el muchacho, ¿verdad? Pero eso es natural. Vestida de luz púrpura, con hermosas alas, lloviendo luz de sanación que resucitó hasta los muertos. Además, ella apareció casi al mismo tiempo en múltiples lugares que fueron dañados por los terroristas, protegiendo a la gente con su luz cálida. Esta existencia, que no puede ser posiblemente humana, ha sido llamado con un cierto nombre por la gente, y este programa reconocerá ese nombre que le dieron. Ahora, todos en el estudio y luego ustedes que están frente a la televisión, exaltemos esa gran existencia. Su nombre es el Ángel de la Bondad. Todos gritaron: ¡el Ángel de la Bondad! Kaori se hundió, se agachó mientras se tapaba los oídos y se puso en postura de no quiero ver, no quiero oír nada y no quiero decir nada. Parecía que el límite de su timidez ya había sobrepasado su límite. Sin perder el tiempo, Yue estaba haciendo una expresión sádica mientras intentaba hacer que Kaori se pusiera de pie y mirara la televisión. Después de echar un vistazo a Kaori que decía no quiero una y otra vez con la cabeza temblando, y a Yue que seguía tirando de ella, Hajime y los demás se enfocaron en la siguiente entrevista del programa de noticias. Lo que apareció fueron los miembros de la unidad que pertenecían a la Guardia Costera de la Costa Oeste. Con gestos de cuerpo y mano, hablaron con entusiasmo de lo tremenda que era la existencia que los salvó antes de proteger la ciudad de los misiles, y entonces lo dijeron con sus bocas al unísono. Llamaron a esa existencia como... ¡Fue Godzilla! ¿Qué? ¿Por qué? No importa de dónde y cómo lo vean. ¡Eso es un dragón! Una existencia legendaria que a todo el mundo le encanta, ¿o no? ¿Qué
¿qué pasa con esa percepción de los personajes ficticios? Theo se puso de pie para protestar, sin embargo, los guardacostas de la televisión estaban muy emocionados diciendo «Gracias, Godzilla! Nunca te olvidaremos, Dios Godzilla! Y Godzilla, siempre en nuestros corazones». ¿Quién lo diría? ¿Quién hubiera pensado que Godzilla realmente existe y que aparecería al mismo tiempo que el ángel y salvó a la gente? El mundo es demasiado encantador. Todos ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? La atención del presentador ya estaba llegando al éxtasis y entonces la atención de Hajime y Shu, que se habían anticipado a la llegada del boom y ya habían comprado gran parte de las acciones de la empresa que vendía los productos de Godzilla, estaba también en éxtasis. Ahora, el siguiente tema de la entrevista fue el coronel del ejército que estaba destinado en el Medio Oriente. Cuando se le preguntó al coronel qué pensaba sobre la clase de existencia que había aniquilado al ejército a gran escala de la organización terrorista que atacaba a su guarnición, el coronel sonrió con una sonrisa nihilista mientras respondía: «Ja, eso es obvio. Ese tipo era un demonio. No, el rey demonio». Hajime escupió el té que estaba bebiendo. Ciertamente fue llamado como Rey Demonio, pero nunca había imaginado que de todas las cosas se le llamaría también con ese nombre aquí en la Tierra. Sus mejillas se estaban acalambrando por eso. El coronel que estaba dentro de la televisión hablaba apasionadamente de lo despiadado, irrazonable y abrumador que era Hajime, de cómo se sentía como una basura comparado con esa existencia. Era como si el coronel estuviera poseído por un demonio. Bueno, parece que este programa será prohibido si emitimos más de esto, así que terminemos la entrevista con el coronel hasta aquí. Ahora me pregunto qué será del coronel. Ahora bien, parece que este hombre que repelió un ejército de organizaciones terroristas por su cuenta, tiene muchas fans femeninas con su número en rápido aumento. Por alguna razón, todas las grabaciones de este hombre son borrosas, lo que nos hizo no ser claros sobre su apariencia. Pero las chicas de todo el mundo van a tener ojos de corazón por esa misericordia que ustedes conocen. Parece que hasta allá hay un club de fans formado. Se escuchó el grito del presentador de ¡qué envidia! Y luego las tranquilas pero excesivamente frías miradas que contrastaban con ese grito. Todos apuñalaban a Hajime. Hajime fingió no notar nada mientras tomaba su té una vez más. Ah, pero su popularidad entre los hombres también está al máximo. Los gays de todo el mundo también parecen tener sus ojos puestos en él. Realmente mis condolencias para ese hombre. Ya te fuiste a la mierda, eso te lo estás inventando, ¿verdad, relator? No, eso está literalmente ahí, yo no me invento nada. Es verdad, Hajime escupió de nuevo su té y entonces fue hundido por los besos y los fieros guiños que parecían como si estuvieran haciendo un sonido que le lanzaban desde la pantalla muchos hermanitos mayores que se retorcían excesivamente y actuaban filtreando a pesar de su gran musculatura. Hajime se postró sobre la mesa con un sonido que se escuchó doloroso. Mientras Kaori, Tio y Hajime estaban claramente dañados mentalmente, la noticia continuó con la entrevista del piloto que presenció a Yue. Él estaba haciendo una declaración que sonaba como si se hubiera convertido en un lolicón. El presentador no perdió tiempo en cortar eso de inmediato, antes de pasar por fin al presidente que estaba hablando de Shizuku, que la mencionaba como una valquiria. Además, el presentador reveló maliciosamente cómo los guardaespaldas del presidente habían formado un club de admiradores para la valquiria de pelo negro, causando que Shizuku se pusiera roja en gran medida. He manipulado la información y la manipulación del reconocimiento a través de la red a escala mundial para que nadie sepa que esas personas somos nosotros, pero al final seguimos sufriendo daños, ¿eh? Las palabras cansadas de Hajime fueron asentidas por la gente que había salvado al mundo y ahora estaban bebiendo té en el salón de la casa de los Nagumo. Ahora que lo pienso, Miu, después de eso, ¿qué pasó con tu amiga? Por si acaso hice la manipulación del reconocimiento de los niños que estaban en ese lugar, pero a esa niña llamada Natalia es la única cuyo reconocimiento no fue alterado. ¿Crees que se convierta en un problema? Ese día, Hajime aplicó cierta medida a los niños que Miu salvó para que solo recordaran que una chica de pelo rubio aniquiló a los terroristas mientras les hacía olvidar que esa chica era Miu. Hajime usó un artefacto de tubo de plata para llamar la atención de los niños, esa cosa que fue usada exclusivamente por los hombres de negro que protegían a la Tierra de los extraterrestres.
Con respecto a Natalia, con el deseo de Miu, no se le dio el tratamiento de manipulación de reconocimiento. La propia Natalia también prometió que no revelaría nada acerca de Miu a otras personas sin importar lo que pasara. Por si acaso hubiera una situación en la que, por ejemplo, alguien supiera de Miu y tratara de hacerle algo a Natalia se le dio un artefacto para hacer creer a otras personas que el engaño de la chica era la verdad. Sí, no hay problema, pero... ¿Pero qué? ¿Hay algo más? Quizás es solo el sentimiento de Miu, pero se siente como la forma en que Nachan mira a Miu ha cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Cómo? Es como Altina-san cuando mira a la hermana Shia. Miu, corta tu relación con Nachan ahora mismo. Está bien, porque la cara de Nachan parecía satisfecha cuando Miu la palmeó suavemente e inmediatamente volvió a la habitual Nachan. Ya veo. La expresión de Hajime se convirtió en una en la que no podía decir nada. Shia dirigió una mirada que temblaba ante mí mientras decía: Miu-chan, me has superado desde que me diera cuenta. Cierto, papá. Creo que no le aplicaste muy bien la manipulación a Emilio. No sé cuál de ellos es el tal Emilio, pero todos los niños en ese lugar, aparte de Natalia, todos fueron tratados con seguridad. ¿Cuál es el problema? Emilio, por alguna razón, se acuerda de Miu. Parece como si no supiera que la que estaba luchando en ese momento era Miu, pero recuerda que Miu estaba allí como amiga de Nachan, y parecía que todo este tiempo se puso en contacto con Nachan diciendo que quería que ella le dejara conocer a Miu, aunque Nachan siempre le dice que no. Carajo. Aparentemente, el joven Emilio no pudo olvidar a la hada luchadora de aquel día. Extrañamente recordaba a mí y parecía desear una reunión. Seguramente sería grosero preguntarle qué tipo de sentimiento le impulsaba a hacerlo. Después de todo, si había que decirlo de manera simple, entonces era el caso de un chico quiere conocer a una chica. El padre cariñoso, papá Hajime, sabía lo que pasaba. Emitió una voz que sonaba a un nivel más bajo de lo habitual. Estaba pensando, así que hay una plaga más que se acerca a su querida hija. Desde que Miu estaba avanzando a la escuela primaria, el número de plagas que se acercaban a Miu iba aumentando cada día. El joven Emilio. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Era lo que papá Hajime estaba empezando a pensar. Miu, que veía a Hajime siendo así, parecía excesivamente feliz y se sentó alegremente en el regazo de Hajime. Y luego miró a Hajime con una amplia sonrisa mientras decía: Papá, no necesitas preocuparte tanto. Miu para siempre será de papá. Eso es... Bueno, no tenía ninguna intención de hacerle nada a ese mocoso. Papá, Miu dijo que Miu entiende. Hajime estaba haciendo una cara problemática y volteó su mirada hacia Yu y los otros pidiendo ayuda. Pero antes de que su cara se moviera, las pequeñas manos de Miu cogieron las mejillas de Hajime por los dos lados y fijaron la mirada de Hajime en sí misma. Y luego, mientras ella mostraba una sonrisa encantadora que le recordaba... Es mejor que papá piense que no podrás escapar de mí para siempre. Ella dijo tal cosa. Hajime pensó, en estos 5 años, la magia de Yue, el combate del martillo de Shia, el arte del látigo de Tio, el arte de las espadas gemelas de Kaori, el estilo Yaegashi de Shizuku y luego el desenfundado rápido de Hajime, fueron todos aprendidos por Miu a un alto nivel. Originalmente, la raza de los moradores del mar no tenían un cuerpo que fuera particularmente excelente para la batalla, pero a pesar de eso, Miu había logrado aprenderlo. Eso fue sin duda porque todos los tramposos personajes que la rodeaban le enseñaron a Miu su esencia sin guardarse nada, y Miu, que confiaba y adoraba a esas chicas desde el fondo de su corazón, trabajaba duro, pero incluso con esos factores, la tasa de aprendizaje de Miu podía ser elogiada sin reservas. Tal vez por eso Hajime alucinó de su propia figura que Miu sostenía incluso después de haber usado todos los métodos que tenía en su poder, y sin embargo, aún así lo superaron. No, de ninguna manera eso podría pasar. Con una velocidad de cambio sorprendente, su encantadora expresión de lo que acababa de decir se había ido a algún lado. Miu había vuelto a la inocente Miu con su cabeza inclinada por esa apariencia.
por alguna razón hizo que Hajime se estremeciera con un temblor repentino. Y bueno gente, con eso hemos llegado al final del arco de Miu. Tuvimos la aparición de Tio en su papel de Godzilla y a Hajime viajando a Medio Oriente para acabar con la organización terrorista. Y todo para que al final tuviéramos una especie de referencia cuando Hajime y las demás leyeron la revista de Berbergen, cuando empezaron a dar las noticias de todo lo que hicieron. También nos quedó como ahora el mayor miedo de Hajime es que Miu llegue a tener un novio, pero lo más turbio es que la propia Miu quiere ser padre de la reina de Hajime, pero eso está mal. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este final. Si fue así, por favor regálame un like, comenta qué te pareció esta última parte o participa en la pregunta del video. Suscríbete si aún no lo estás, también si deseas apoyar el proyecto del relator, puedes unirte como miembro del canal. Y tampoco olvides pasarte por mi página de Facebook. Vamos con los saludos a los primeros que comentaron el último video. Así que saludos para Akatsuki, Claudio Mayo, Isabel Ávila, Víctor Saúl, Franco SM, John Moreno y BRM. Sin embargo, los saludos más especiales son para los miembros del canal: Nanashi, Jonathan Beltrán, Rodrigo Ezequiel Jiménez, Jonathan Soto y KZZ. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Entonces, como todo lo bueno se va, el Relator JS se despide. Como ya quedó, el próximo video será el What If del final de Arifureta. Si ese video le va bien, podríamos incluso hacerlo una tipo serie, porque ya después de ese video no sé qué voy a subir después. Si es otro de los arcos de After Stories o quizás del primer volumen de Arifureta 0. Ya veré. Ya sin más que decir, espero que les vaya bien en todo lo que se propongan, se me cuidan y disculparán si tardé mucho en subir este video, pero ahí les dejo los shorts de Arifureta, así que tampoco es que ando muy desaparecido. Bueno ya, mucho texto. Adiós.